En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a informar el día de hoy, como lo hicimos ayer, de el trabajo de mantenimiento que se está llevando a cabo en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. El día de hoy el presidente informa sobre el trabajo de mantenimiento en las plantas de la CFE que permite incrementar el volumen de la energía que se produce y del avance en la producción de combustibles en las refinerías mexicanas. Tendrá una gira por el estado de Chiapas y Veracruz para continuar con la supervisión de la red hospitalaria del país. También tendrá un encuentro con el presidente de Honduras para atender el tema migratorio. Informará Alejandro Encinas sobre los involucrados en el caso Wallace. Se presume que Notimex presentó noticias falsas, denuncia reportero. Con el estudio de impacto ambiental se avanza para la construcción del nuevo aeropuerto y solo está pendiente en dar salida a los amparos interpuestos. Se tiene controlado el suministro de energía eléctrica en la península de Baja California, ya que no está interconectado con la línea nacional, y lo mismo en el sur del país. Carlos Ursúa ha sido contratado como columnista en el periódico El Universal. Refinación de crudo. El proceso de refinación fue disminuyendo por la falta de inversión, sobre todo en el sexenio pasado. La caída inició en 2013 y cayó a su punto más bajo en 2018. Esto se ha detenido, y con el mantenimiento se ha logrado inicialmente detener la caída, y se ha logrado un incremento en la producción. Se transita la autosuficiencia en el consumo de gasolinas con la rehabilitación, mantenimiento y la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Producción eléctrica. Se trabaja en la rehabilitación en las centrales eléctricas. Luego del diagnóstico que determinó que se había abandonado el mantenimiento de manera deliberada, se procedió a su rehabilitación, que ha permitido el aumento significativo de la producción de energía eléctrica. Están en ejecución 596 mantenimientos y se han recuperado 4.774 megawatts. Al cierre de este año, la producción adicional será de 5.900 megawatts. Este mantenimiento es contrario a las prácticas de los anteriores gobiernos, provocando la disminución de la capacidad de producción, para que de este modo la CFE perdiera su capacidad productiva, sustituyéndola con la participación de empresas particulares, siendo estas empresas las que determinarían las tarifas eléctricas. Con este gobierno finaliza este intento deliberado de privatizar a la CFE, que inició desde 1989 en el gobierno de Salinas, cuando se inició la entrega de concesiones a empresas para la producción de energía eléctrica. Al día de hoy, el 46% de la energía que se consume en el país la venden empresas particulares. La CFE produce el 54%. Se mantendrá esta proporción para cumplir con el compromiso de no subir las tarifas eléctricas. Se modernizarán 60 hidroeléctricas construidas en los gobiernos postrevolucionarios hace más de 40 años. Su modernización permitirá que se aumente la producción eléctrica. Corrupción de jueces. Ahora se denuncia la entrega de amparos contra verificación de software en las gasolineras. La manera en que se controlan los precios de la gasolina es empoderando a los consumidores, dando a conocer todos los lunes los reportes de la Profeco. Se informará el próximo lunes el número de inconformidades, los amparos presentados y cómo la Profeco está actuando. También se verifica la entrega de amparos por los casos de Javier Duarte, Lozoya y sus familiares. La entrega de amparos provisionales no implica que habrá impunidad. Se respetará el derecho de amparo, pero se denunciará públicamente. El Poder Judicial tiene independencia, pero no está aislado de México. Tiene que actuar con apego a la ley y tiene que haber justicia. Golpe de Estado. Pues yo no veo, la verdad, ningún riesgo. No quiere decir que sea ingenuo. El presidente Andrés Manuel López Obrador no ve ningún riesgo, conoce la historia y sabe de lo que son capaces de hacer los conservadores para evitar los cambios que actualmente se producen. Sin embargo, no hay riesgos importantes, solo críticas que no encuentran eco en la población. Es normal que exista la oposición y se garantiza la libertad de expresarla. La transparencia es la regla de oro de la democracia. Reitera que es una transformación total. Se llevan cambios importantes y no se dará marcha atrás. Se termina con la consigna de obedecer y callar. Huachicol en CFE.
Hay pérdidas técnicas y las no técnicas que se atribuyen a algún ilícito que implica un 11% y corresponde al robo de cable, de estructura y de energía eléctrica. Se trabaja en una red de monitoreo que permite la reducción de pérdidas en beneficio de la CFE. Se verifica de igual forma la cartera vencida bajo un programa entre los usuarios y los gobiernos estatales. Será público el informe de usuarios en la CFE de acuerdo a la legislación. Israelíes en México. Las personas que perdieron la vida en la Plaza Arts participaban en ilícitos. Esta información fue presentada por la Embajada israelí en México. Se descarta completamente que haya sido un asunto pasional. La Fiscalía General de la República está tratando el tema en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y es probable que sea la Fiscalía General de la República quien se encargue en definitiva de este caso. El presidente tiene información completa de este caso y se trata de la delincuencia organizada. No hay intervencionismo por este caso. Se trabaja conjuntamente por este evento y con la información de la unidad de inteligencia se trabaja para que no se instalen en México células dedicadas a la delincuencia. Se refuerzan las medidas para el ingreso al país. Se está reestructurando el servicio migratorio y de aduanas, sobre todo el control en puertos que permitirá también disminuir la violencia en estas ciudades. Muy bien, muchas gracias. El estadio de Tomás Oro. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.